Ay, mi corazón va muy rápido. Hola a todos, soy Sofía y creo que estoy pensando demasiado. Hola Sofía, respira. Hola a todos y a todas, y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Mateo. ¿Qué te pasa, Sofía? ¿Por qué va tan rápido tu corazón? Hola Mateo, es que he leído una noticia terrible y luego he pensado en mi trabajo y luego he pensado en que quizás me pongo enferma y ahora me duele la cabeza y me siento mareada. Es como si mis pensamientos me estuvieran atacando. Lo que dices es muy interesante y muy real. No es como si te atacaran, te están atacando de verdad. Ese es nuestro tema de hoy, el impacto de los pensamientos negativos en tu salud física. No vamos a hablar solo de sentirse triste, vamos a hablar de biología. Vamos a explicar cómo el estrés mental destruye el cuerpo físico. Es una lección de nivel B1, con vocabulario de salud y gramática para explicar causas y consecuencias. ¿Quieres decir que mis pensamientos pueden enfermarme? ¿De verdad? Absolutamente. La mente y el cuerpo no están separados, están conectados. Hoy vamos a descubrir cómo funciona esa conexión sistema por sistema. Para entender esto, tenemos que hablar de química. Sofía, imagina que ves un león en la selva. ¿Qué piensas? Instantáneamente pienso, peligro, voy a morir. Exacto. Es un pensamiento negativo y urgente. ¿Y qué hace tu cuerpo? Mi corazón late rápido, mis músculos se tensan, me preparo para correr. Muy bien. Eso se llama la respuesta de estrés. Tu cerebro libera hormonas, adrenalina y cortisol. Estas hormonas son útiles si tienes que correr de un león. Te dan energía. Pero, ¿qué pasa si no hay león? ¿Si no hay león? ¿Qué pasa si el león es solo un pensamiento? Por ejemplo, mi jefe me va a despedir o nunca tendré dinero. Tu cerebro no sabe la diferencia entre un león real y un pensamiento negativo. Libera cortisol de todas formas. Ah, entonces, si yo pienso cosas malas todo el día, ¿tengo cortisol en mi sangre todo el día? Exactamente. Y eso se llama estrés crónico. Y el cortisol, en grandes cantidades, es como un veneno lento para el cuerpo. Es increíble. Mi cerebro no distingue la realidad de la imaginación. Si pienso en problemas, mi cuerpo sufre como si tuviera problemas reales. Cuando piensas en un examen difícil, ¿qué sientes? Siento dolor de estómago. Exacto. El cerebro envía la señal al estómago. Es importante que comprendas, subjuntivo, que no es solo en tu cabeza, es físico. Vamos a analizar los daños. El primer sistema que sufre es el sistema inmunológico. Son las defensas de tu cuerpo, los soldados que luchan contra los virus. ¿Y qué les hace el pensamiento negativo a mis soldados? El cortisol suprime el sistema inmunológico, lo hace más débil. Si tú estuvieras siempre preocupada, tu cuerpo no podría luchar contra las bacterias. Eso explica muchas cosas. El mes pasado yo estaba muy negativa y triste por una ruptura y cogí 3 resfriados seguidos. No es casualidad. Tu mente estaba atacando a tu cuerpo. Los estudios demuestran que las personas optimistas se enferman menos. ¿Menos? ¿Solo por pensar positivo? ¿Sí? Si tú tuvieras una actitud positiva, tus defensas serían más fuertes. Es vital que mantengamos la mente tranquila para no enfermar. Es un círculo vicioso. Pienso mal, me estreso, mis defensas bajan, me enfermo, pienso peor. Tenemos que romper el círculo. Hablemos de órganos vitales. El corazón. La negatividad y la ira son muy malas para el corazón. ¿La ira? Yo me enfado mucho en el tráfico.
Cuando te enfadas, tu presión arterial sube. Tus arterias se dañan. A largo plazo, los pensamientos hostiles pueden causar problemas cardíacos. ¿Problemas cardíacos por pensar mal? Eso me da miedo. Debería calmarme. ¿Sí? Sería bueno para tu corazón. Y también para tu digestión. El estómago es el segundo cerebro. Sí, cuando estoy nerviosa, tengo nudos en el estómago o me duele la barriga. Cuando estás estresada por pensamientos negativos, tu digestión se detiene. El cuerpo dice, no es momento de digerir, hay un león. El pensamiento. Por eso tienes dolor o náuseas. Es verdad. Ayer mientras comía, estaba pensando en una discusión con mi madre y después la comida me sentó. Mal. La comida te sentó mal porque estabas pensando en la discusión. Es necesario que comas en paz. Sofía, ¿quieres mantenerte joven? Claro, uso cremas y bebo agua. Pues tengo una mala noticia. Los pensamientos negativos aceleran el envejecimiento. Oh, rayos, ¿qué? ¿Me estás diciendo que ser pesimista me hace vieja? Científicamente sí. El estrés oxidativo daña las células, daña tu ADN. Las personas que siempre están amargadas o enfadadas suelen tener más arrugas y parecer más mayores. Ay, no, las arrugas de la preocupación. Esto es una motivación muy fuerte. Si yo dejara de preocuparme, ¿me vería más joven? Probablemente te verías más radiante. La felicidad relaja los músculos de la cara. La preocupación los tensa. Olviden las cremas caras. El secreto de la belleza es el pensamiento positivo. Es importante que sonriamos más. Hemos visto el desastre: corazón, estómago, defensas, vejez. Ahora la solución: ¿cómo limpiamos la mente? No puedes simplemente dejar de pensar. Necesitas sustituir los pensamientos. Dime cómo. No quiero tener cortisol en mi sangre. Estrategia 1. La conciencia corporal. Cuando tengas un pensamiento negativo, busca su efecto en el cuerpo. Pregúntate, ¿dónde siento este pensamiento? A ver. Pienso en mi deuda del banco. Lo siento en los hombros. Están tensos y en la mandíbula. Perfecto. Ahora suelta esa tensión físicamente. Baja los hombros, abre la boca. Si relajas el cuerpo, la mente recibe el mensaje: no hay león. Es verdad. Si mi cuerpo está relajado, es difícil tener pensamientos de pánico. Es una técnica inversa, del cuerpo a la mente. Estrategia 2. El ¿y si? Positivo. La ansiedad siempre pregunta, ¿y si sale mal? Tú tienes que forzarte a preguntar, ¿y si sale bien? Mi mente dice, ¿y si pierdo mi trabajo? Yo digo, ¿y si consigo un ascenso? ¿O y si encuentro un trabajo mejor? ¡Exacto! Obliga a tu cerebro a imaginar el escenario positivo. Aunque no lo creas al principio, reduce el estrés. Hemos hecho un viaje desde el cerebro hasta las células. Es el momento del gran repaso final. Sofía, resume lo que hemos aprendido hoy. El cerebro no distingue entre peligro real y peligro imaginado. Los pensamientos negativos liberan cortisol. El cortisol debilita el sistema inmunológico. Nos enfermamos. También afecta el corazón y a la digestión. Y nos hace viejos. Muy bien. ¿Y qué harías ahora si tuvieras un pensamiento negativo? Si tuviera un pensamiento negativo, primero, revisaría mi cuerpo y relajaría mis hombros. Segundo, cambiaría la pregunta a ¿y si sale bien? Y tercero,
Agradecería algo bueno de mi vida. Fantástico. Has entendido la conexión mente-cuerpo. Cuidar tu mente es cuidar tu salud. Gracias, Mateo. Me siento mucho más tranquila. Mi corazón late despacio ahora. Vuestra misión final. La próxima vez que se sientan estresados o preocupados, hagan un escáner corporal. ¿Dónde está la tensión? Y en los comentarios díganos qué síntoma físico notan cuando piensan negativo. Dolor de cabeza, cansancio. Escriban, cuando pienso negativo, me duele. Esperamos sus respuestas. Cuide su mente para curar su cuerpo. Gracias por escucharnos. Gracias a todos. Respire profundo. Todo está bien. Adiós. Adiós. Chao. Salud y paz mental.